Tengo 72 años, me jubilé hace 3. Y desde entonces, no sé qué hacer con mi vida, no es que esté aburrida. Es algo peor, es que no sé quién soy cuando no estoy trabajando. Cuando no estoy cuidando a alguien. Cuando no tengo una obligación que cumplir, pasé toda mi vida siendo útil, siendo necesaria. Y ahora que nadie me necesita, me doy cuenta de que nunca aprendí a ser simplemente yo. Me llamo Patricia. Fui enfermera durante 40 años. Trabajé en turnos de 12 horas. Noches enteras sin dormir. Fin de semana, feriados, navidades, no me quejo. Era mi trabajo, y lo hacía bien. Mis compañeras me respetaban. Los médicos confiaban en mí, los pacientes me recordaban. Pero cuando me preguntan qué me gustaba hacer fuera del hospital, no tengo respuesta. Porque nunca hubo un fuera del hospital, me casé joven, a los 20, tuve 2 hijos. Mi marido nos dejó cuando el menor tenía 4 años. No dio explicaciones. No volví. Y yo me quedé sola, con 2 criaturas y una hipoteca. Así que hice lo que había que hacer, trabajé doble turno. Ahora cada peso crié a mis hijos sola, les di educación. Les di estabilidad, les di todo lo que pude, y funcionó. Hoy son profesionales, tienen sus familias. Están bien, misión cumplida. Pero ahora que la misión terminó, me pregunto, ¿y yo qué? Los primeros meses de jubilación fueron raros. Me despertaba temprano por costumbre. Me trevea. Y entonces me daba cuenta de que no tenía dónde ir. Intenté llenar el tiempo con cosas normales, limpiaba la casa. Miraba televisión, iba al supermercado. Pero todo eso lo terminaba en 2 horas. Y después quedaban 10 horas de día a vacío. Sin propósito, sin dirección. Mis hijos me decían, mamá, descansa, disfruta, te lo ganaste, y yo asentía. Pero por dentro pensaba, ¿disfrutar qué? ¿Descansar de qué? No estaba cansada. Estaba perdida, intenté buscar pasatiempos. Compré lana para tejer. La dejé en un cajón después de 2 días. Me anoté en un taller de pintura. Fui una sola vez, no porque fuera malo, sino porque me di cuenta de que no sabía qué pintar. No tenía nada que expresar, nada que decir. Era como si toda mi vida hubiera estado tan ocupada respondiendo a las necesidades de otros que nunca desarrollé las mías. Un día, mi hijo mayor vino a visitarme. Me preguntó cómo estaba, le dije que bien. Me preguntó qué estaba haciendo con mi tiempo. Le dije que nada en particular. Y él se rió, me dijo, mamá, tenés que hacer algo. Buscate un hobby con amigas. Viaja, disfruta la vida. Y yo le pregunté, ¿qué amigas? Porque me di cuenta en ese momento de que no tenía amigas. Tenía compañeras de trabajo con las que ya no hablaba. Tenía vecinas con las que intercambiaba saludos. Pero amigas de verdad, gente con la que compartir cosas, eso no lo tenía. Toda mi vida giró alrededor del trabajo y de mis hijos. No hubo espacio para nada más. Y ahora que esos 2 pilares ya no estaban, me sentía como una casa sin cimientos, lista para derrumbarse. Empecé a notar cosas pequeñas que me asustaban. Un día fui a un restaurante sola, la mesera me preguntó qué quería tomar, y me quedé en blanco. No sabía qué me gustaba. Pedí un café porque era lo más seguro. Pero después me quedé pensando, ¿me gusta el café? ¿O lo tomo por costumbre? ¿Alguna vez elegí algo porque realmente lo quería, y no porque era lo más práctico? Otro día estaba en mi casa y soné el teléfono, era una encuesta. Me preguntaron cuál era mi película favorita, no supe qué responder. Me preguntaron qué música escuchaba, tampoco lo sabía. Me preguntaron qué hacía en mi tiempo libre, corté, porque la respuesta era, nada. No a Canadá. No porque no tuviera tiempo, sino porque no sabía qué hacer. Me miré en el espejo esa noche, y no reconocí a la persona
que me devolvía la mirada. Era una mujer mayor, cansada, con el pelo gris, con arrugas profundas, pero sobre todo, con una expresión vacía. Como si no hubiera nadie adentro. Intenté hablar con mis hijos, pero no salió bien. Les dije que me sentía perdida, que no sabía qué hacer con mi vida, y ellos lo tomaron como si estuviera deprimida. Mi hija me sugirió ir al médico. Mi hijo me ofreció pagarme unas vacaciones. Pero eso no era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba saber quién era. Y eso no se arreglaba con pastillas ni con viajes. Un día, por casualidad, me crucé con una antigua compañera del hospital en el supermercado. Hacía años que no la veía. Nos pusimos a conversar. Me contó que se había jubilado el año anterior. Le pregunté cómo le estaba yendo, y me dijo, fantástico, me anoté en un coro. Estoy tomando clases de italiano. Empecé a hacer caminatas largas los fines de semana. Estoy viviendo todo lo que postergué, me quedé helada. No por envidia, sino por contraste. Ella también había trabajado toda su vida, también había tenido familia. Pero de alguna manera, había mantenido una identidad propia, tenía intereses. Sabía quién era sin el uniforme, y yo no. Le pregunté cómo lo había hecho. Cómo había logrado no perderse. Y me dijo algo que me partió: yo nunca me perdí, Patricia. Siempre supe que el trabajo era una parte de mi vida, no toda mi vida. Vos te entregaste demasiado. Y ahora no sabes cómo recuperarte. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando en sus palabras. Tenía razón. Yo me había entregado por completo. Había puesto todo en la balanza. Mi tiempo, mi energía, mis deseos, mis sueños. Todo sacrificado en el altar de la responsabilidad. Y ahora que no tenía nada más que sacrificar, estaba vacía. Intenté hacer una lista. Una lista de cosas que me gustaban. De cosas que quería hacer, y no pude escribir nada. Intenté recordar momentos en los que hubiera sido feliz, y solo recordaba momentos de cumplir. De lograr, de hacer lo correcto. Pero felicidad pura, sin mezcla de deber, eso no lo encontraba. Empecé a salir a caminar. No por ejercicio, sino porque no sabía qué más hacer. Caminaba sin rumbo, observaba a la gente. Veía parejas de ancianos tomados de la mano. Veía señoras en grupos riéndose en una cafetería. Veía gente haciendo cosas, y yo solo caminaba. Como un fantasma, presente pero ausente. Un día, en una de esas caminatas, me detuve frente a una librería. Hacía años que no entraba a una. Me acerqué a la sección de novelas, tomé un libro al azar. Lo abrí, leí las primeras páginas, y no sentí nada, ni interés. Ni rechazo, nada, lo dejé. Tomé otro, lo mismo, intenté con música. Con películas, con revistas. Nada me llamaba la atención. Era como si hubiera perdido la capacidad de sentir curiosidad. Mis hijos empezaron a preocuparse. Notaron que estaba distinta, más callada, más ausente. Me llevaron a una psicóloga. Fui porque no quería discutir. La psicóloga me hizo preguntas. Muchas preguntas. Sobre mi infancia, sobre mi matrimonio, sobre mi trabajo. Y en una de las sesiones, me preguntó algo que nunca me habían preguntado: Patricia, ¿qué querías ser cuando eras chica? Me quedé callada, intenté recordar. Y me di cuenta de que no lo sabía. Porque desde muy chica, lo que yo quería no importaba. Mi familia era pobre, había que trabajar, había que ayudar. Había que sobrevivir, no había espacio para sueños. Y después vino el matrimonio, los hijos, el trabajo. Y nunca hubo un momento en el que alguien me preguntara qué quería yo. Ni siquiera yo misma me lo pregunté. La psicóloga me dijo que nunca era tarde para empezar. Que podía explorar, experimentar, descubrirme, y yo asentí.
Pero por dentro pensaba, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se descubre algo que nunca existió? Intenté, de verdad que lo intenté. Me anoté en una clase de yoga, duré 2 semanas. Probé con cerámica, me aburrí, intenté un club de lectura, no conecté con nadie. Y cada intento fallido me hundía más, porque confirmaba lo que ya sospechaba, que yo era una cáscara vacía. Que toda mi identidad había sido funcional. Y que sin función, no era nadie. Un día, hablando con la psicóloga, me dijo algo que me golpeó fuerte. Me dijo, Patricia, vos no te perdiste. Vos nunca te construiste, y ahora tenés que empezar desde cero. A los 72 años, y eso es aterrador. Pero también puede ser liberador. No sé si fue liberador, pero fue una revelación. Porque tenía razón, no era que me había perdido en el camino. Es que nunca había existido un yo separado de mis roles. Yo era mamá. Yo era enfermera. Yo era la persona que resolvía problemas. Pero Patricia, la mujer, la persona con gustos y sueños y deseos propios, esa nunca existió. Y ahí entendí que tenía 2 opciones. Podía seguir así, vacía, esperando que el tiempo pasara. Llenando los días con tareas sin sentido hasta que llegara el final, o podía intentar algo radical. Algo que mis hijos no iban a entender, algo que ni yo misma estaba segura de entender. Tomé una decisión, y sé que va a sonar loco. Sé que muchos van a pensar que estoy teniendo una crisis. Que me volví egoísta. Que estoy siendo irresponsable. Pero sentía que si no hacía algo drástico, me iba a morir sin haberme conocido. Me fui de mi casa, no vend nada, no cambié de ciudad. Pero alquilé un departamento pequeño en otro barrio. Un lugar donde nadie me conocía, donde no era la mamá de nadie. Donde no era la ex enfermera. Donde podía ser simplemente una mujer mayor tratando de descubrir quién era. Mis hijos se enojaron. Me dijeron que estaba loca. Que para qué iba a gastar plata en un alquiler si tenía mi casa, que estaba actuando como una adolescente rebelde. Les expliqué que necesitaba espacio, que necesitaba distancia, que necesitaba tiempo para conocerme sin el peso de todo lo que había sido. No lo entendieron, y no los culpo. Porque yo misma no estoy segura de que sea lo correcto. Ahora vivo sola en un departamento de un ambiente, tengo lo mínimo, una cama, una mesa, una silla. Y todos los días me levanto sin plan. Sin obligaciones. Y eso al principio me aterraba. Pero de a poco, empecé a hacer cosas pequeñas, a probar, a explorar. Descubrí que me gusta cocinar, no por obligación, sino por placer. Probé recetas que nunca había hecho, compré ingredientes caros, me tomé mi tiempo. Y disfruté el proceso. Descubrí que me gusta caminar de noche, cuando las calles están vacías y todo está en silencio. Descubrí que me gusta escribir, no historias. Solo pensamientos, reflexiones, cosas que nunca dije en voz alta. Son cosas pequeñas, insignificantes para cualquiera. Pero para mí son enormes, porque son mías, no de mis hijos. No de mis pacientes, mías, mis hijos me llaman menos. Cuando lo hacen, me preguntan cuándo voy a volver. Les digo que no lo sé, y eso los frustra. Porque están acostumbrados a que yo siempre tenga un plan, a que siempre sepa qué hacer. Pero ahora no lo sé, y eso está bien. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó de alguna manera, si sentiste aunque sea un poco de lo que estoy contando, dame un me gusta. Es una forma simple de decirme que me escuchaste. Y si querés seguir escuchando historias reales de gente como yo, suscríbete al canal. Solo tenés que tocar el botón que dice suscribirse. Me ayuda mucho a seguir compartiendo. No sé si lo que estoy haciendo está bien, no sé si voy a encontrar lo que busco. A veces me despierto y pienso que debería volver. Que debería dejar esta locura.
Que debería aceptar que así soy yo, una persona sin identidad propia. Una persona cuyo valor está en lo que hace por otros. Pero entonces me acuerdo de cómo me sentí antes, de ese vacío horrible, de esa sensación de ser un cascarón, y sé que no puedo volver a eso. Prefiero estar sola buscándome que acompañada sintiéndome invisible para mí misma. Tal vez mis hijos nunca lo entiendan. Tal vez piensen siempre que fui una madre egoísta que los abandonó cuando más la necesitaban, aunque ellos no me necesiten. No realmente, me necesitan en un rol. Como la abuela disponible, como la que cocina en las fiestas. Como la que cuida a los nietos. Pero a mí, a Patricia, no me necesitan. Porque nunca me conocieron, y no es culpa de ellos, es mía. Porque nunca les mostré nada más allá del rol, nunca hablé de mí, de mis frustraciones. De mi miedo. De mis sueños inexistentes. Siempre fui fuerte, siempre fui funcional. Y ahora pago el precio, no sé cuánto tiempo voy a estar en este departamento. No sé si algún día voy a encontrar esa Patricia que nunca existió, tal vez sea demasiado tarde. Tal vez 72 años sea demasiado tiempo vivido de una sola manera. Tal vez no se pueda cambiar, pero tengo que intentarlo. Porque la alternativa es volver a la rutina, a la casa vacía, a los días sin sentido. A ser un fantasma en mi propia vida. Y eso ya lo viví. Y casi me mata. Así que acá estoy, sola, en un departamento chico, sin plan, sin certezas. Pero por primera vez en 72 años, haciendo algo solo para mí, y eso, aunque asuste, aunque duela, aunque confunda, se siente como el comienzo de algo. No me arrepiento. Si vos también pasaste por algo parecido, si también sentiste que viviste tanto para otros que te olvidaste de vos, déjame un comentario, contame tu historia. A veces ayuda a saber que no somos los únicos. Que hay otros ahí afuera intentando encontrarse después de haberse perdido por décadas. Yo no sé si voy a lograrlo. Pero al menos lo estoy intentando. Y eso ya es más de lo que hice en toda mi vida.